Los personas usados en esta historia no son de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 1. Primer contacto. Su respiración era agitada, producto de los pasos acelerados que ya llevaba, y no sabía por cuánto había corrido, pero eso para ella era lo menos importante. Ahora su único propósito sería recuperarse en aquella cueva que lograría encontrar. ¿Los habré perdido?, se decía para ella misma asomándose un poco por el exterior de la cueva, y al ver que no le venían siguiendo daría un gran suspiro. ¿Cuándo terminará todo esto?, se decía ella con frustración, cansada de esta guerra que para ella era bastante patética. Solo quiero vivir como antes. Con pena volvería a decir y se miraría las múltiples heridas que tenía a causa de la lucha que había llevado al parecer momentos antes. Ojalá Circe esté bien. Pensaría ella sonriendo un poco, pero después notaría que del cielo comenzaba a caer gotas de agua que se irían intensificando. Lo mejor será movilizarme. Esta se levantaría y empezaría a hacer lo pensado con anterioridad. La lluvia seguiría intensificándose y inevitablemente su pelo plateado se empaparía y la poca sangre que llevaba por su armadura y algunas partes de su cuerpo que no estaría cubierto se limpiarían. Comenzaría a sentir frío y prueba de ello era su cuerpo tembloroso. La lluvia sería acompañada por relámpagos que hacían que el cielo se alumbrara por escasos segundos. Debí quedarme en aquella cueva. Hablaría ella mientras que seguía con su caminata, pero ya se le estaría complicando el seguir. Ella alzaría su mirada al cielo grisáceo para ver si había algún compañero suyo que la estaría buscando, pero como era obvio no vio nada y era obvio, pues con esta tormenta sería imposible hacer una búsqueda, pero lo que vería después la dejaría asombrada. Una especie de meteorito estaría cayendo y al momento de chocar con la superficie un temblor se haría presente en toda la zona. ¿Pero qué fue eso?, se decía muy asombrada y intrigada, sin saber qué había sido eso. Pero como era de esperarse ella iría a ver qué era eso no pudiendo aguantar la curiosidad y también aprovechando de que aquel meteorito había caído cerca de su posición. Ella se estaría acercando con pasos temerosos, viendo ya al frente suyo un gran cráter que la asombraría pero sin más seguiría acercándose. ¿Pero qué?, pensaría, viendo cómo lograba visualizar a alguien que parecía ser una persona, pero no podía decir aquello con firmeza ya que la fuerte tormenta junto con la cortina de humo que había seguramente causado por aquel meteorito no dejaría ver bien lo que había allí. Pero de un momento a otro vería algo inquieta como aquel ser se levantaba y lo único visible sería una sombra, pero ella comenzaría a ver mejor ya que aquella cortina de humo se iba dispersando. Pero de un momento a otro vería muy asustada como aquella sombra desaparecía y a causa de la velocidad con que se movió la cortina de humo se dispersaría. Ella se daría la vuelta por instinto y al hacer aquel acto se pasmaría en su lugar. Al frente de ella había un hombre con un pelo plateado como el de ella y tenía una forma rara. Aquel hombre no traía nada puesto en su parte superior y solo tendría como vestimenta unos pantalones naranjas junto con unas botas azules. Ella no podía hablar y solo vería como aquel hombre solo le observaba. ¿Dónde estoy?, diría por fin, pero al término de decir eso bajo la mirada confusa de aquella dama aquel ser se desplomaría al suelo y quedando aparentemente inconsciente. Se acercaría para verle mejor y vería que su cuerpo representaba múltiples heridas, pero la intensa lluvia limpiaba cada rastro de sangre. ¿Quién será él?, se preguntaba bastante confusa, no solo por la velocidad que este hombre tenía sino que había caído del cielo. Será mejor llevármelo, terminaría de concluir ella. Por lo menos ya recuperé un poco de magia y ahora podré crear un círculo mágico. Mirando sus manos ella diría con una sonrisa de alivio al ya por fin volver a su base. Circe, no hemos podido encontrar a su novia Gracia, ya la hemos buscado por los alrededores y nada. Informaría un ser con 4 pares de alas de murciélago en cada lado a alguien frente a él que lo que más destacaba era su pelo rojo intenso. Esto es malo. Ojalá Gracia esté bien, diría con desesperación Circe al no poder encontrar a aquella dama.
Pero para su alivio vería con una gran sonrisa junto a los presentes de ese lugar como un círculo color blanco que tenía un símbolo en el medio se presentaba en el suelo de ese lugar. Pero las miradas de alegría pasarían a unas de confusión ya que aquella chica apareció con un hombre bastante herido. Circes, este hombre necesita ayuda. Hablaría ella seriamente. ¿Pero qué ha pasado? Balbuceó el confundido, pero se recompondría y vería el estado de aquel hombre, era bastante crítico e incluso se sorprendió que siguiera con vida. Rápido, llévenlo a una sala de recuperación. Viendo a su lado a uno de esos seres con alas daría esa orden. Sí, Circes-sama. Ellos solo cumplirían la orden dada por el pelirrojo. Me alegra que estés bien, Graifia, no sabes lo preocupado que estaba. Dirigiéndose a la chica hablaría él. Graifia seguiría viendo el lugar por donde se estarían llevando a aquel hombre, pero la voz de su interés amoroso haría que le viera. Gracias, Circes-sama, pero no debió preocuparse por mí. Espetaría a ella sonriéndole. Sabes que no es necesario el sama. Diría él tratando de dar a entender que no era necesario aquel término. Usted será el próximo Crimson Satan y el líder de los próximos Maous. Replicaría ella haciendo que Circes diera un soplo al ver que su novia no iba a cambiar de opinión. Bueno, ¿me puedes decir en dónde encontraste a aquel hombre? Preguntaría él tocando aquel tema y más, al ver que su cabello era blanco y eso significaba que podría ser del clan Lucífuge. Bueno, lo encontré cuando estaba escapando de los demonios creyentes de los antiguos satanes, pero lo más extraño es que ese sujeto cayó desde el cielo. Contestaría poniéndose sus dedos en la barbilla, dando a entender que se encontraba pensando aquella situación poco inusual. ¿Desde el cielo? ¿No será de tu clan o algo así? Preguntaría algo asombrado por esa información y quería replicar aquella suposición. Nunca lo he visto en mi vida, además que de él no emana ningún poder mágico, es como si estuviera muerto ¿pero? Preguntaría Circes extrañado al ver cómo Graifia se detenía en sus palabras. Cuando me acerca en el lugar donde había caído vi que se levantó y se movería a una gran velocidad que no pude ver y se pondría a mis espaldas pero después se desplomaría y así fue como lo traje hasta aquí. Resumiría la chica trayendo impresión al pelirrojo ya que aquella mujer era una de las demonios más fuertes, e incluso estaba siendo considerada para convertirse en la próxima Leviatán, y que alguien fuera más rápido que su vista era de no creer. Es muy raro todo esto, pero lo mejor será interrogarle cuando despierte Circes-sama. Volvería a decir ella, tomando la decisión más conveniente en esta situación bastante enigmática. Tienes razón, ahora mismo estamos en guerra y nos encontramos en una situación bastante complicada. Exclamaría Circes apretando los puños por la frustración que le estaría generando seguramente la guerra antes mencionada. Tocando su mejilla ella intentaría calmarle. Verás que todo saldrá bien, Circes-sama, verá que nosotros ganaremos esta guerra. Sonriéndole a su pareja lograría calmar al pelirrojo, que le daría una sonrisa a la chica por aquella acción. Entrando la pareja a la habitación donde aquel hombre aún seguía inconsciente estarían viendo que aún tenía bastantes heridas por todo su cuerpo y no parecía que despertaría por varios días. ¿Qué le habrá pasado a ese chico? Está bastante herido. Mirando las heridas del peliplata el aspirante al título de Satanás hablaría. Puede que esas heridas sean producto de la caída que sufrió. Graifia daría su punto de vista y para el pelirrojo eso podría ser lo más acercado a la realidad. Pero su atención se la llevaría a unos gruñidos y posando su mirada en aquel sujeto verían que estaba despertando. Abriendo poco a poco los ojos, vería todo borroso y los volvería a cerrar a causa que su visión aún no se acostumbraba y sentiría un fuerte pitido en su cabeza. ¿Pero qué pasa? Colocando su mano en su cabeza para calmar aquel sonido y después volvería a abrir sus ojos ya con su mirada más clara, instintivamente posaría su plateada mirada en los dos sujetos que estaban allí con él. ¿Quiénes son ustedes? Preguntaría él muy confuso al no reconocer a esas dos personas, y aquel pitido aún le seguía fastidiando.
Mucho gusto, mi nombre es Circes Gremor y si te preguntas en dónde estás, pues ahora mismo estamos en una cabaña que le pertenece a mi familia. Circes le aclararía las dudas al hombre frente a él. Ya veo, diría él y posaría su mirada en la dama que se encontraba también en aquel lugar y los pares de ojos plateados tanto como de él como los de la chica se encontrarían. Gracia sintió como su corazón daba un latido más fuerte y ésta se tocaría el pecho cuando se percató de esto. ¿Pero qué me pasa?, se decía ella mientras que aún seguía con su contacto visual con ese extraño. Vaya, es muy linda. Pero de un momento se agarraría la cabeza con fuerza y daría un grito por el dolor que estaba sintiendo. ¿Qué le pasa?, le preguntaría Circes exaltado al ver cómo aquel hombre gritaba como si estuviera sufriendo un dolor y al ver la zona que se agarraba supo que el dolor estaba en la cabeza. Gracia busca algunos medicamentos y pídele a los Phoenix un poco de sus lágrimas. Exclamaría y la chica solo asintió y rápidamente iría a cumplir la orden dada con algo de preocupación por ese extraño. Aquel hombre seguiría agarrándose la cabeza y estaría dando pequeños gruñidos en señal de sufrimiento ya que aquel dolor era una tortura. Por favor, intente calmarse. Ya muy pronto le traerán algo para que se sienta mejor, le informaría Circes, pero él no parecía escucharla. ¿Por qué siento tanto dolor?, se decía internamente. Circes-sama ya trae las lágrimas de Phoenix y algunos medicamentos. Entrando de manera apresurada por la puerta, la chica Peliplata le extendería los encargos pedidos por Circes. El varón, al tener lo que necesitaba, se acercaría al agonizante hombre y regándole aquella poción en su maltratado cuerpo, una gota caería en el cuerpo del Peliplata que al hacer contacto con su piel, como si fuera un milagro, sus heridas se cerraron de manera rápida y vertiginosa. Por lo menos ya cerramos sus heridas, pero parece que tiene un fuerte dolor de cabeza. Llegaría a aquella conclusión al ver que él aún seguía agarrándose la cabeza mientras que soltaba pequeños gritos. Circes-sama, déjeme colocarle medicamentos, veré si puedo ayudarlo, propuso ella de manera automática, pues después de eso ella misma se sentiría confundida. ¿Por qué dije eso?, se decía ella en su mente con bastante confusión. ¿Crees poder hacerlo, Gracia?, preguntaría él ignorando el hecho de que ella propuso aquello. La chica solo asentiría y él le pasaría los medicamentos. Espero y se pueda calmar, tengo que ver algunas cosas, Gracia, te veo después. Con un beso rápido él se despediría de ella dejándola sola con aquel hombre que aún seguía sufriendo. Joven, cálmese, ya lo ayudaré, hablaría ella y movería una de sus manos agarrando la mano de aquel hombre que al sentir el tacto pudo calmarse, pero el dolor seguía allí presente. Ella aprovechó aquel momento de calma del varón y tomando un frasco y una cuchara ella vertiría un líquido en aquel cubierto y llevaría aquello a la boca del Peliplateado, que lograría abrir un ojo y vería cómo aquel cubierto se acercaba hacia él, seguramente a su boca. La chica daría una sonrisa y viendo cómo después de tomarse aquello su cuerpo dejaría de tensarse por dolor y él sentía como aquel sufrimiento se esfumaba como si nunca hubiera estado. Gracias, diría él en un susurro débil. No hay problema, me alegra que estés bien, respondería ella. Pero ella después no escucharía más palabras, y en cambio habían sonidos de ronquidos, y viendo al hombre vería que éste se había quedado dormido, seguramente por el cansancio que le acaba de consumir. ¿Quién eres?, viéndole dormir ella musitaría aquello, sintiéndose aún intrigada por quién era él. No puede ser un lucifuge ya que no siento familiaridad con él ni tampoco poder mágico, pero tiene rasgos de alguien de mi clan, pronunciaría viendo el pelo puntiagudo de aquel extraño. Y también cayó del cielo, así que no sé qué pensar. La chica solo daría un suspiro, esto solo la estaría confundiendo más, por ahora le dejaría descansar para cuando despierte preguntarle quién es. Los demonios de los Mao originales van a atacar Circes. ¿Qué hacemos?, le diría alterado un demonio entrando de forma brusca en una sala donde se encontraba el pelirrojo con otras personas que al escuchar aquello se sorprenderían. ¿Qué? Pero si su ataque más reciente fue unas horas antes.
Pronunció un hombre con ira presente y se parecía bastante al aspirante de Satán, y lo único que los diferenciaba era su barba que dejaba ver que era mayor. Padre, cálmate, ya sabemos cómo son esos malditos, y quieren acabarnos a como de lugar. Hablaría Sir Zeus intentando calmar la indignación que su padre expresaba. Esto es malo, aún no nos hemos recuperado del anterior ataque y no sabemos si podamos aguantar este. Un tipo de pelo verde era el que hacía notar su voz en aquel momento de tensión. Lo sabemos, Ajuka, pero tenemos que pelear, ya que, si no lo hacemos, nos matarán sin duda. Diría un hombre con pelo rubio, y se le podía ver preocupación en su mirada. Es cierto lo que dice Lord Phoenix, y tenemos que actuar rápido, ya que esos tipos llegarán a la ciudad y si llegan saben lo que pasará. Expresaría su opinión un tipo completamente rapado y tenía una barba. Mierda, Falbium tiene razón, debemos movilizarnos rápido. Saliendo rápidamente de aquella sala, Sir Zeus exclamaba, denotándose en su voz la preocupación y ira que esto le causaba. Oigan, ¿y dónde está Serafall? Preguntaría Ajuka alistándose para ir al campo de batalla. Fue a ver a su hermana pequeña, pero conociéndola creo que ya debe estar enterrada de esta situación, y sabes cómo es ella, ¿no? Las palabras de Falbium harían que Ajuka se tensara. Mierda, si es lo que estoy pensando, debemos ir rápido al frente de la batalla. Serafall puede morir. Su voz era tensa, pues al pensar que su amiga podría morir le llenaba de preocupación. Y así saliendo de aquella sala, dejando solos a los dos mayores. Esto es malo, Eutychus, y nosotros no podemos ir ya que tenemos que proteger nuestras casas. Expresaría indignación el jefe del clan Phoenix al ver cómo los jóvenes iban al campo de batalla. Solo podemos confiar en ellos, Lord Phoenix. Sería lo único que diría Eutychus, viendo al techo con rostro serio y a la vez que reflejaba impotencia. Tenemos que proteger la ciudad. No los dejemos pasar de aquí. Sí. Gritarían con júbilo los soldados que estarían siendo dirigidos por una mujer que tenía dos coletas y una armadura de guerra, y era la que estaba al frente y atrás su ejército apoyándola, y mirarían como una horda de demonios se acercaba. Tengo que proteger a Sotan, aunque tenga que dar mi vida. Pensaba decidida en proteger a su familia, pero su espada temblorosa dejaba ver lo asustada que estaba, ya que la superaban en número aquellos demonios, pero que aún así su voluntad no se quebraría y demostraría porque era considerada para el título de Leviatán. A la carga. Gritaría Serafall avanzando junto a su ejército, viendo como los enemigos ya estaban cerca de su posición. El sonido de las espadas chocando, la sangre derramándose y las armaduras de los guerreros manchadas con sangre ajena. Serafall mataba a cualquiera que se pusiera en su camino y sus ganas de vencer era su motor. No puede ser, la heredera Citri es demasiado fuerte. Mencionaría a uno de los enemigos observando cómo sus soldados caían ante la mujer. Vaya con que Serafall está aquí, esto será increíble. Una voz áspera y que solo desprendía maldad se haría presente, y aquel soldado al parecer sabía quién era el dueño de la voz y su cara solo reflejaba miedo. Dice Bim-sama. Él intentando darse la vuelta para ver al susodicho, pero a mitad de girar por completo sería decapitado. No me sirven demonios que le tienen miedo a una simple aspirante a Satán. Limpiando su espada con un pañuelo el musitaria. Bueno, Serafall Citri, vamos a ver cómo reaccionarán tus padres cuando vean tu cadáver. Diría con malicia y se comenzaría a dirigir hacia la chica a una velocidad vertiginosa. Son muchos, pero por lo menos puedo aguantar más hasta que los demás lleguen. Se diría la chica sonriendo, sus tropas estaban haciendo retroceder a los demonios enemigos. Pero ella sentiría un mal presentimiento y uno muy fuerte. El sonido de su espada chocar con otra se escucharía por todo el campo y ella se arrastraría al ser empujada por el choque. Mierda, menos mal que puse la espada para cubrirme. Se diría ella aliviada por hacerle caso a ese sentimiento. ¿Pero qué soldado tiene esta fuerza? Bastante confusa miraría su espada que se le podía ver una grieta y ella alzaría su mirada para visualizar al responsable y su rostro cambiaría de confusión a uno de puro miedo. Hola Serafall, ¿cuánto tiempo?
Con una sonrisa burlesca él diría dirigiéndose a la chica que seguía asustada por la presencia de aquel demonio. Es Rizebim Liban Lucifer. Comenzando a retroceder ella sentiría un gran miedo, pues ella sabía que Rizebim era un superdemonio, algo con lo que no podía lidiar. Qué lástima que tus compañeros no estén aquí, pero bueno, eso es lo de menos, ya que ninguno de ustedes tienen a un superdemonio y los otros dos ya están muertos por unirse a ustedes, malditas basuras. Al cabo de decir eso su risa tomaría lugar, era una risa de burla y desagradable y la chica estaría sudando al pensar que lucharía contra el hijo de Lucifer, pero ella recordaría a sus amigos y familiares, y eso le daba la voluntad de seguir luchando y eso se notaría en su mirada que cambiaría a una de determinación y confianza. No dejaré que hagas lo que te plazca y hoy te demostraré el poder del clan Citri. Serafall se lanzaría en contra del peli blanco, que dejaría de reír y miraría a Serafall con una sonrisa. Serafall lanzaría una estocada en contra de Rizebim, que se cubriría de ese ataque y las dos armas se estarían empujando en ver quién se hace con la fuerza. Vaya Serafall, veo por qué eres considerada para el cargo de Leviatán, pero... Poniendo más fuerza Rizebim haría que Serafall se alejara varios metros hacia atrás. No eres rival para mí, un superdemonio. Estirando sus brazos él exclamaría y ganándose la mirada airada de la chica. Eso no me importa. Hoy vas a morir, Rizebim. Serafall se estaría preparando otra vez para el ataque, pero... Serafall-sama, las fuerzas enemigas nos están haciendo retroceder. Le diría a un demonio que había aparecido al lado de ella. Su cara se tornaría de asombro y viendo por dónde se encontraba su ejército vería cómo los estaban masacrando y una horda de enemigos se acercaban hacia la ciudad. Esto es malo. Rizebim, detén a tu ejército. Con voz preocupante ella le pediría al descendiente de Lucifer, pero esto solo sonreía. Vamos Serafall. Esto será grandioso y hoy todos ustedes traidores morirán. Serafall palideció por la declaración de aquel hombre, ella no podía enfrentarse contra ese ejército ya que eran muchos y sus aliados aún seguían cansados por la batalla que habían tenido unas horas antes. No puede ser, ni siquiera Circes o los otros podrán parar esto, estamos demasiado cansados. Ella caería al suelo de rodillas, y en ese momento solo pensaría en su pequeña hermana y sus amigos y familia y sin darse cuenta lágrimas caerían de sus ojos violetas. Perdón por no protegerlos. Sería lo último que pensaría ella. Serafall. Viendo hacia donde le llamaban vería como Circes, Ajuka, Falbium y Graifia venían con un ejército atrás de ellos. Amigos. Hablaría ella limpiándose las lágrimas que caían y se levantaría y les sonreía a los cuatro. Oh vaya, pero si es Circes el próximo Lucifer. Exclamaría Rizebim con un sarcasmo más que evidente. Rizebim. ¿Pero qué hace él aquí? Diría el pelirrojo asombrado y temeroso por la presencia de aquel ser. También trajiste a la perra de Graifia. La susodicha solo entrecerraría su mirada por cómo Rizebim se dirigió hacia ella. Circes, un ejército enorme se acercará hacia la ciudad, ¿qué hacemos? Diría Serafall desesperada y eso se podía ver en su rostro y Circes solo miraría a aquel ejército que si le preguntaban parecía como si un país entero fuera una batalla. Tengo un plan. Aquellas palabras hicieron que todos le mirasen, incluso Rizebim y varios demonios que estaban con él a su lado mirarían al pelirrojo. ¿Qué es? Preguntaría la Citri esperanzada. Serafall, ¿ves donde los del consejo y informales sobre esta situación? De seguro nos mandarán refuerzos y así podremos detener esta invasión. Explicaría, haciendo que todos se asombraran. Pero el consejo está demasiado lejos, ¿crees que llegue a tiempo? Bastante preocupada preguntaría haciendo que Circes notara aquel hecho. Pero antes de que Circes responda vería como Serafall era levantada por alguna fuerza invisible y sería arrastrada hacia la mano de Rizebim, que éste la tendría alzada, dejando ver que aquella acción fue hecha por él. ¿Qué? ¿Cómo llegué aquí? Se preguntaba anonada Serafall en su mente, pero esta comenzaría a toser al sentir como el albino le comenzaba a ahorcar. Maldito, suéltala. Hablaría a Ajuka preocupado por su amiga y acto seguido tomaría su espada de su cintura. Si se mueven la mató.
informaba Rizebin mientras que su mano libre creaba una esfera de poder mágico, dejando ver que no mentía en sus declaraciones. Los 4 amigos de Serafall apretarían los dientes con frustración y los soldados solo sentirían impotencia y preocupación al pensar en perder a uno de sus líderes. ¿Qué quieres de ella?, interrogaría Falbium sudando por la presión que había ya que aquel ejército se estaba acercando más y más a la ciudad. Solo la mataré ya que es un fastidio, dijo, haciendo que los demonios anti-Mao abrieran los ojos por lo dicho de Rizebin. No lo hagas, maldito Oro. Lanzando a gran velocidad, Circex vería como ya aquel ataque estaba por impactar a Serafall, que bajaría los brazos por la pérdida de aire y solo daría una última sonrisa a sus amigos. Pero la chica de un momento sentiría como el aire le daba en su rostro y no estaría sintiendo nada, ni siquiera el agarre que antes tenía Rizebin sobre ella. Pero sentiría como era cargada y abriendo sus ojos, se impresionaría al observar cómo alguien la cargaba mientras volaban por encima de los demás, que tendrían una cara de impacto, y la cara de Rizebin reflejaba incredulidad al ver cómo aquel ser le había quitado a aquella chica sin que él se diera de cuenta. Es él, balbuceó Graifia asombrada al ver quién había salvado a Serafall. Serafall alzaría su mirada y un tinte rosa se formaría en su lastimado pero hermoso rostro al ver la cara del hombre que la había salvado. Su pelo en forma de palmera color plata se mecía con el soplido de la brisa del inframundo y sus ojos blancos como la nieve señalaban al descendiente de Lucifer. Fin de capítulo. Gracias por ver el video y cuídense. Y apoyen este video.